Hola, buenas tardes, alumnos de la materia de estadística. Hoy continuamos con nuestros temas. Han sido semanas muy intensas, pero de mucho aprendizaje desde el primer día de clase que hemos tenido, desde entendiendo qué es la estadística, qué es la ciencia de recopilar datos, ¿se acuerdan? De poderlos ordenar en una gráfica para interpretarlos, tomar decisiones. Para ello hemos aprendido a precisamente eso, cómo ordenamos datos en dos tipos de tabla, que es la tabla de distribución de frecuencia simple y la tabla de distribución en intervalos. De esas dos tablas también las tomamos para ligarlas a lo que conocemos en estadística como las medidas de tendencia central y las de dispersión. Las medidas de tendencia central, como hemos platicado, es la mediana, la moda y la media, que las podemos sacar de una tabla de frecuencias simple, es decir, que no están los datos agrupados, y de una tabla de frecuencias donde encontramos los datos agrupados en intervalos. Hemos estudiado que hay una variación entre ambas formas de sacar las medidas de tendencia central, que ustedes ya han aprendido. Y por otro lado, también las medidas de dispersión que aprendimos la clase pasada, que es justamente qué tan disperso están los datos de esa población que estamos estudiando a raíz de la media, del promedio, qué tanto precisamente se salen de ese promedio estas medidas. Y de igual manera, pues ya aprendimos que necesitamos la media como eje central para poder calcular la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿sale? Y entonces, pues bueno, son temas que hemos visto. Ahora bien, nuestra materia y en cualquier universidad del mundo hay una relación entre estadística y probabilidad, ¿no? Esta primera parte que vemos es como la estadística, pues por así llamarlo, más sencilla, más práctica, ¿no? Que es la que se usa de primera mano, para que ahorita vayamos a hablar de temas muchos de probabilidad. Ya después, en estadística 2, pues veremos todavía más temas de estadística como tales. Pero a partir de este punto es importante que entendamos qué es la probabilidad, cómo funciona, porque cuando acabemos de ver esto de probabilidad, que vamos a ver algunos, qué son los eventos simples, eventos mutuamente excluyentes, vamos a hablar un poquito del teorema de Bayes, del diagrama de árbol, todas estas formas de calcular una probabilidad, luego van a tener un sentido mayor cuando empecemos a juntarlos con procesos estadísticos, ¿no? Entonces, por eso es que se abre con una introducción a la estadística, con las medidas de tendencia central, con las medidas de dispersión, que son la base de la estadística. Ahora brincamos a la probabilidad porque necesitamos de la probabilidad para poder ejecutar los diferentes métodos estadísticos que vamos a ver adelante en estadística 1 y cuando pasemos a estadística 2. ¿Vale? Entonces vamos a ver hoy el primer tema, que es el tema de probabilidad. Vamos a platicar un poquito sobre qué es la probabilidad y un poco a la introducción de la misma. Entonces, déjenme compartir con ustedes la pantalla y pues vamos a platicar acerca de esto. Como lo pueden ver ustedes en pantalla, pues vamos a hablar de introducción a la probabilidad. Vamos a dar una pequeña descripción del tema. El objetivo que tenemos es para estas siguientes semanas, pues es entender el concepto de experimento, te lo vamos a ver, de valorar la probabilidad, calcular las probabilidades en sucesos simples o eventos simples o compuestos, como le quieras llamar, manejar con soltura el concepto de independencia de sucesos, entender y aplicar con soltura los teoremas de probabilidad total y el teorema de Bayes, fenómenos y bueno, todo esto es como una especie de temario que vamos a hablar de los conceptos de probabilidad, la probabilidad condicionada, teorema de Bayes. De hecho, aquí no se menciona el diagrama de árbol, pero también es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces vamos a empezar como hacer como una pequeña pues, descripción, ¿no? De lo que es la probabilidad. Ustedes lo ven aquí, de su lado, de mi lado izquierdo, también de su lado izquierdo en esa introducción dice. Vamos a ver para qué nos sirve el tema de las probabilidades, ¿no? El cálculo de probabilidades nos permite
calcular el grado de fiabilidad o error de las conclusiones obtenidas mediante inferencia estadística, que es lo que yo te decía. Por eso es importante entender la importancia de la probabilidad, porque la probabilidad nos va a llevar a sacar un grado de confianza o de error, ¿sale? Que luego vamos a lo vamos a llegar con un método estadístico para sacar conclusiones, ¿no? Pero primero que hay que aprender es cómo construyo un evento, ¿no? Un suceso para ponerlo a prueba, ¿no? Para ver si este o no puede pasar, si esto no es tan confiable, ¿no? Entonces, me encantan cómo están relacionadas, chicos, porque tanto la estadística y la probabilidad nos hace seres muy racionales, muy pensantes, muy analíticos, y nos va quitando de nuestra mente el concepto de opinar. Hoy más que nunca, yo creo que ustedes lo saben, vivimos en la era de la información, ¿no? O en la humanidad a partir de la web y de su desarrollo, y ahora con las redes sociales, somos nosotros la generación y las generaciones con mayor información en toda la historia del mundo y con mayor acceso a la misma, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi secundaria, mi preparatoria, todavía lo viví muy intensamente, e inicios de la universidad, que definitivamente, o sea, nosotros sí teníamos que usar las enciclopedias y teníamos que leer mucho más de lo que ustedes hoy en día leen. Era más difícil obtener la información, había que ir a una biblioteca que estaba, cada municipio, cada municipio y sus gobiernos tenían una biblioteca municipal que así se llamaba, donde tú tenías el acceso a la biblioteca de tu casa o de plano ir a la librería y comprar el libro para poder hacer la investigación. Aunque había información, estaba ahí a la mano, no era tan accesible como entrar a Google y escribir un tema y obtienes información, ¿sale? Entonces, eso es bueno porque pues tenemos más acceso, pero también ha confundido a las personas, ¿no? El Google tiene tanta información y no se filtra lo que está bien investigado y lo que no está bien investigado. Por eso, como docente, nuestra labor siempre es decirles, pues documentate a través de libros, de autores reconocidos, que tengan ya una veracidad, ¿no? Por sus estudios, por sus investigaciones, ¿no? Que hoy en día, pues, podemos obtener información que no sea real, ¿no? Y de hecho, pues la estadística y la probabilidad nos ayudan, ¿no? En este mundo de información, en este mundo donde hay que estar tomando decisiones a nivel personal, empresarial, etcétera, nos ayudan a tomar estas decisiones, no desde lo que leo, como te decía, en la primera opción que me aparece en Google, lo que escribieron mis amigos o la gente que logra influirme en mis pensamientos en redes sociales, no, sino que yo sea capaz de sacar conclusiones y determinar cuáles son verídicas y cuáles no lo son y tener un criterio real, ¿no? Por eso es tan importante conocer la probabilidad, porque la probabilidad nos ayuda a calcular el grado de qué tan fiable o qué tanto error que se obtienen de una inferencia estadística. Te digo, hay dos cosas aquí. Nosotros obtenemos los datos, por ejemplo, calculamos todas las medidas de tendencia central y las de dispersión y a través de eventos probabilísticos podemos sacar conclusiones de esos datos que obtuvimos para ver, por ejemplo, oye, tantas personas murieron de tantos, es el promedio, ¿no? Hablando del COVID con ciertas enfermedades. Bueno, podemos sacar probabilidades, es decir, causar investigaciones a través de eventos para determinar qué tanto fue que las muertes fueron que aunque el virus fue el COVID, ¿qué tanto fue que lo que los mató fue, por ejemplo, una diabetes, un cáncer, que combinado con este virus, pues causó un estrago, ¿no? Entonces, de esa información obtenida, estadísticamente la podamos poner a prueba y sacar conclusiones. Y después de eso, también podemos tomar procesos estadísticos, métodos estadísticos que podemos tomar de también datos que arrojan la probabilidad para dar una aceptación o no a esos datos que nos arrojan la probabilidad. Entonces, son dos temas que se unen perfectamente, que armonizan perfectamente y que son definitivamente muy importantes para nosotros, ¿no? Entonces, la probabilidad la podemos definir
la siguiente manera. Pues la probabilidad mide o cuantifica la incertidumbre que tenemos sobre el resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Te vamos a entrar a ver qué son los experimentos, etcétera. Entonces, la probabilidad va a medir, o sea, acuérdate que cuantificar o cuantifica se refiere a números, a una medición numérica, no de cualidades. Acuérdate que ya lo vimos en estadística. Una cosa son las variables cualitativas, habla de características, y otra cosa es las cuantitativas, que habla de un dato, un número en seco, ¿sale? Y entonces la probabilidad mide la incertidumbre, ¿no? Que tenemos, qué va a pasar, cuál es esta probabilidad de un experimento que queramos llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que nos va a arrojar la probabilidad es ese número de un experimento que estemos llevando a cabo de alguna población o algo que estemos investigando. Aquí está un poquito igual pues de lo que vamos a ver durante estas semanas. Un pequeño temario. Muy bien, vamos a empezar a entablar lo que es lo que yo siempre les digo, y luego vemos ya un videíto aplicado a los eventos simples y mutuamente excluyentes y compuestos, ¿no? Vamos a dar las definiciones, porque luego, si nos vamos luego a la práctica, no entendemos de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y qué significa cada cosa. Entonces vamos a empezar a definir, como ven en pantalla, fenómenos y experimentos aleatorios y qué son los sucesos. Vamos a empezar hablando de un experimento determinista. Un experimento determinista es cuando existe un conjunto de circunstancias que antes de su ejecución determinan completamente su resultado. Antes de su ejecución determina su resultado, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras, no? Porque pareciera mucho texto, ¿no? ¿Qué es eso, profesor, de cuando un conjunto de circunstancias que antes de que pase ya determinan completamente su resultado? En pocas palabras, es un experimento determinístico no nos sirve en probabilidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué va a pasar. Eso es a lo que se refiere un experimento determinístico. Sabemos lo que va a pasar. Si yo lo subo a ustedes al edificio, al World Trade Center de la Ciudad de México y tomo cualquiera de ustedes y lo aviento por ahí, pues es obvio lo que va a suceder, ¿no? Cuando tú caigas de ese semejante edificio o de cualquier rascacielos, ¿verdad? De la Torre Latino, por ejemplo, pues simplemente al caer te vas a morir, ¿no? O sea, no hay más, te vas a hacer papilla. Entonces, eso no es un experimento, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? De 10 cuates que los aviente de la Torre Latino, los 10 se van a morir. No hay manera que no suceda eso, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo dejo abiertas las llaves del gas de la estufa y prendo un cerillo y lo aviento, pues va a explotar, ¿verdad? Eso es una cuestión que no necesito precisamente experimentar. Ya sabemos qué va a suceder. Por eso, o sea, a ese tipo de asuntos, si tú quieres experimentar, porque puedes experimentar, ¿no? A ver qué pasa si meto mi dedo a la corriente eléctrica. Pues todos sabemos que te vas a electrocutar, pero al final tal vez tú lo quieras experimentar, pues mete el dedo, electrocútate y ya nos platicas, ¿no? La experiencia, que seguramente si vives a ella, pues no va a ser la más agradable, ¿no? Entonces, eso es un experimento determinista, es decir, que ya está determinado el resultado, no hay más, te metes te metes al agua y conectas, te avientan cables de electricidad y te vas a electrocutar, te vas a morir. Te avientas de un edificio alto, te vas a morir. Te prendes dejas abiertas las llaves de la estufa, bastante tiempo, que se concentre sin ventilar, que se concentre el gas, prende un cerillo y pues vas a volar en mil pedazos, ¿no? Entonces, así de sencillo es. Entonces, ese tipo de experimentos no nos sirven en el tema de probabilidad y estadística, ¿no? Entonces, acuérdate, un experimento determinista, yo ya sé en qué va a acabar. Por ende, pues no hay nada que analizar porque ya sabemos los resultados. En cambio, un experimento aleatorio, que es el segundo, es un experimento aleatorio si no podemos predecir su resultado de antemano. En este sí no podemos predecir un resultado de antemano. Se conocen previamente con exactitud los posibles resultados del experimento. Ahorita te pongo otro ejemplo.
Es imposible saber su resultado antes de que lo hagamos y se pueden repetir indefinidamente en las mismas condiciones, obteniendo resultados distintos. Yo te ponía ahorita un ejemplo de un experimento determinístico. Si yo te aviento del World Trade Center a ti y a 5,000 gentes, las 5,000 gentes se van a hacer papilla y se van a morir. Pero es muy distinto que yo, que vivo en una casa de un piso, te subo al techo, ¿no? Y de ahí te aviento con todas mis fuerzas y caes. Híjole, ahí está el punto, ¿no? Se conocen previamente con exactitud los posibles resultados del experimento. Imaginémonos, chavos, ¿qué puede pasar si yo te aviento de una casa de un piso, ¿no? Pues sencillamente te puedes morir, claro. Si caes al jardín y golpeas con alguna piedra de mi jardín en alguna zona de tu cerebro, pues te puede matar. Ahí que es un resultado que pues, es muy posible. ¿Qué otro se te ocurre? Que no te pase nada, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Es un posible resultado de muchos que podamos obtener. Entonces, uno puede ser que te mueras, otro que no te pase nada, otro que te caigas y te rompas el tobillo, otro que te aventemos y te rompas el pie, otro que te aventemos y te luxes el hombro, otro que te aventemos y te rompa la nariz, ¿no? Eso es lo que significa aleatorio. Por eso es que conocemos previamente con exactitud lo que puede pasar, ¿sale? Yo ya enumeré ahorita de lo que podía pasar si te aviento del primer piso de una casa, ¿sale? Pero pues, no sabemos, el segundo punto que vemos en pantalla, cuál va a pasar en tu caso o en los muchos casos si no lo hacemos, ¿no? Entonces, para saber cuál es la probabilidad más grande, queremos saber cuál es el evento que suceda con más frecuencia al momento de aventarte, pues tenemos que aventar a 10, 20 personas y ya veremos, a lo mejor de las 20 personas resulta que 15 se fracturaron el tobillo, ¿ok? Entonces tenemos un resultado muy concluyente, ¿no? Y de ahí podemos sacar medidas de tendencia central y de dispersión para ver la dispersión, el promedio. ¿Sí me explico? De esas fracturas. Por eso es que están unidos la probabilidad y la estadística, ¿no? Entonces, eso es un hecho, ¿no? Entonces, en primer lugar, conocemos la cantidad de posibles resultados. Número dos, pues no los podemos cuantificar si no los hacemos, ¿sale? Y pues, volvemos al tema, lo podemos hacer muchas veces con las mismas condiciones y obteniendo pues, resultados distintos. Lo que ya te decía, uno se rompe el pie, otro la cabeza, otro se zafa el hombro, a otro no le pasa nada, etcétera. Entonces, hay dos tipos de cosas bien importantes que hay que tener dos conceptos. El primero, ¿qué es experimento? ¿No? Es un hecho, es un evento que puede o no pasar, ¿no? Y ahí los experimentos entonces se dividen en dos, determinista y aleatorio. El determinista es que ya sabemos cuál es el resultado final de eso, ¿no? Y el aleatorio, pues es que conocemos los posibles resultados, pero no los vamos a vivir, no los vamos a tener reales, sino hacemos el experimento y número tres, pues obviamente cuantas veces más repetamos el mismo experimento con las mismas condiciones, obtendremos diferentes resultados, ¿sale? Número dos, sucesos, y vamos a hablar de dos conceptos aquí, espacio muestral y suceso. Vamos a definir el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio, lo denotamos por E. En este caso se va a expresar como E, espacio muestral, ¿no? Experimento de lanzar un dado. Al lanzar un dado, pues tenemos cuántos posibles resultados tenemos, pues 6 porque tiene 6 caras, ¿no? Entonces, igual volvemos al tema, ¿no? Si yo voy a lanzar a 50 personas de la casa, pues voy a tener 50 posibles resultados, ¿no? Entonces tengo que ahí escribirlos, que se rompa el pie, que se rompa el tobillo, que se luxe, que se muera, que no le pase nada, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el espacio muestral, todo ese conjunto de posibles resultados. El suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral, ¿no? Entonces, un suceso elemental es un elemento del espacio muestral. Ejemplo, lanzar de un dado, sale 6. Un suceso compuesto es un conjunto de sucesos elementales, lanzar un dado, sale un par, ¿no? B, 2, 4, 6. Entonces,
Los sucesos vienen siendo, no importa que sea elemental o compuesto, emanan del espacio muestral. De hecho, en el espacio muestral lo correcto sería poner, si voy a aventar a 50 personas de una casa de un piso, los posibles resultados son fracturas, eso sería lo correcto, fracturas, eh, muerte, no le pase nada, luxaciones, que se descalabre, ¿sale? Y de ahí, de cada uno de esos, pues vienen distintos sucesos, porque se puede fracturar, pero ¿qué se puede fracturar? Entonces, pues en este caso puede ser un elemental que podría ser una fractura de tobillo, pero puede ser un compuesto porque lo podemos aventar y se fractura el tobillo y el brazo, ¿sale? Entonces, todos los sucesos vienen de todo el espacio muestral, que son todos los posibles resultados que podamos tener de un experimento aleatorio. Si te das cuenta, el espacio muestral vendría siendo como lo general de los resultados posibles y el suceso es la particularidad de cada uno de esos posibles resultados. Por eso está muy claro el ejemplo que te estoy poniendo. Si aventamos a gente de casas de un piso, ¿es posible que muera? Claro que sí. Es posible que no le pase nada. Es posible que sufra un golpe nada más. Sería sufrir un golpe. Que sufra una fractura. Que sufra una luxación. Que sufra que se descalabre, ¿no? Ahí escribimos 6 posibles resultados en el espacio muestral. Y de cada esos 6 posibles resultados, pues vienen subresultados, ¿no? Tanto simples o elementales como compuestos. Si es un golpe, pues puede darse un golpe en varias partes, no se cae, pues se golpeó el brazo, se le hizo moretón, pero también la rodilla, ¿no? Y igual en las fracturas, igual en las luxaciones, etcétera, ¿sale? Entonces, así son los principios y los primeros conceptos de probabilidad. ¿Qué son los experimentos? ¿Qué es el espacio muestral? ¿Y qué es un suceso? ¿Sale? Entonces, en base a todo eso, pues podemos sacar conclusiones. Ahora, poniéndolo ya en más temas o en ejemplos un poquito más eh, reales en la empresa, ¿no? Para investigaciones que ustedes buscan, ya sea que estudies turismo, comercio internacional, o que tú estudies, pues ponerlos, darles un ejemplo más real a la empresa. Claro que podemos experimentar, ¿no? Hacer un experimento aleatorio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno de los ejemplos con los que batallan las empresas es la puntualidad de sus empleados. Entonces vamos a hacer un experimento. Fíjense, ¿cuál va a ser el experimento? Que a todo el departamento de producción le vamos a pagar durante una semana el Uber, a todos. Eh, para que nadie tenga ninguna, a menos que se salga obviamente de lo presupuestado, pero que nadie tenga una razón de peso, que si el tráfico, que si no pasó el camión, ¿sí me explico? Que si estaba lloviendo y no puedo salir de mi casa. Todos en una semana le vamos a mandar un Uber hasta su casa y de su casa a la empresa. Y vamos a ver cómo resulta eso, ¿no? Pero vamos a poner como candaditos, ¿no? Si al momento que ha llegado el Uber, el taxi ejecutivo no sales en 5 minutos, se va, ¿no? Cosas así. Y eso experimento nos va a poder servir si el tema de puntualidad en la empresa viene de un tema de logística de transportación, ¿vale? Porque imagínense, si teniendo el Uber durante toda esa semana no tenemos retardos, pues ya tenemos una conclusión, ¿verdad? ¿Vale? Pero si aún con el Uber tenemos retardos o gente no viene o llega tarde, pues también tendríamos que sacar conclusiones, que sería nuestro espacio muestral. Hay posibles resultados, ¿no? Voy a, voy a experimentar con esta población y a todos les voy a mandar un Uber. ¿Cuáles son los posibles resultados del espacio muestral, no? Que llegue temprano, que llegue tarde, aún con Uber, que no llegue, puede ser que no llegue, que pues llegue más temprano de lo habitual, etcétera, ¿no? Y acuérdate que los sucesos son los pequeños particularidades de cada posible resultado. Puede que llegue con el Uber, pero puede que llegue retardado porque salió retardado desde su casa. Eso es un no. Puede que llegue muy puntual, puede que llegue antes, ¿sale? Entonces, de esa manera lo aplicamos a un tema ya empresarial, ¿no? Por supuesto que puedes experimentar con cosas, ¿no? Puedes experimentar, puedes decir, a ver, quiero ver qué tan
si subo los sueldos, que tanto la gente se compromete más o se confía más, ¿no? Entonces, todo eso aplicado a la empresa lo podemos experimentar y sacar decisiones, ¿vale? Dentro de los seguros, ahí vamos, espero que vayamos bien, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los conceptos. Pues tenemos el suceso seguro, que es el que siempre ocurre al experimentar el experimento, al hacer el experimento, y el imposible es el que nunca ocurre como resultado del experimento. Entonces, el seguro, pues es que cuando lancemos un dado, pues nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es seguro, ¿no? Y cuando es imposible, es que salga un número negativo, es decir, no existe esa posibilidad. Entonces, el suceso seguro es, si aventamos a alguien de la casa de un primer piso, pues algo va a pasar, ¿no? No es que lo aventemos y vuele, eso sería imposible. ¿Sí me explico? O sea, hay un conjunto en el espacio muestral de posibilidades que va a pasar, que se fracture, ¿te acuerdas? Que se fracture, que se luxe, que se golpee, muera, ¿no? Etcétera, que no le pase nada, ¿no? Eso sí puede pasar, ¿no? Es un suceso seguro con una N de posibles resultados, ¿no? Pero en un posible, pues no. Si aventamos a alguien y pues que vuele, pues eso no va a pasar. O si aventamos a alguien y que venga Superman y evite que se caiga, o Batman, pues tampoco va a pasar, ¿verdad? Eso no es un suceso posible definitivamente que suceda, ¿no? Entonces, hay que tener mucho esto en mente porque luego hay gente que le gusta experimentar con cosas que pues, no son reales, ¿no? Que no pueden ser. Ok, vamos a ver que, pues, acuérdense que podemos hacer operaciones con sucesos a través de conjuntos, pero esto ya lo vamos a ver ya más con videos prácticos, ya con números y eso, ¿no? Lo importante es que ustedes tuvieran como esta base de conceptos para poder analizar todo esto que estamos viendo aquí, que ya son lo que es la probabilidad puesta en práctica en números. Entonces vamos a trabajar un poquito con dos videitos para trabajar, ver ya lo que hemos platicado, pues de una manera ya más real a través de operaciones probabilísticas, ¿no? Entonces déjenme ir a proyectarles un videíto y nos vamos a ir viendo poquito a poquito. Vamos a ver ahorita un evento simple y después vamos a ver un evento mutuamente excluyente si nos da tiempo, ¿no? Porque luego es medio complicado ver todo por el tiempo que tenemos, pero pues vamos viéndolo, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, ¿sale? Este ejemplo es un ejemplo de probabilidad de un evento simple o un suceso simple, ¿sale? Déjenme, lo estoy poniendo ya listo para compartir. Vamos a compartirlo. Acá está, le ponemos sonido. E igual que todo, pues vamos escuchándolo y pues vamos aclarando, lo vamos platicando, ¿sale? ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de probabilidad y ahora veremos un ejemplo de probabilidad de un evento simple. Y en este curso vamos a tratar de hacer los ejercicios clásicos de la probabilidad de un evento simple. En este caso vamos a hacer este, ¿no? En una urna hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla. Si se saca una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de? Vamos a encontrar estas 4 probabilidades. La primera de sacar una bola roja, la segunda de sacar una bola azul, la tercera de sacar una bola negra y la cuarta de sacar una bola amarilla o azul. Como lo ven, las 4 son diferentes y pues la idea es que veamos todos los casos posibles. Para estos ejercicios de probabilidad de un evento simple se utiliza la ley de Laplace. Ok. Primero, te das cuenta, ahí está todos los elementos de lo que hemos platicado. Primero, esto es un experimento aleatorio, porque no podemos determinar el resultado, no es algo que sea posible, ¿no? Entonces, vamos a platicar, vamos a hacerlo a través de un experimento aleatorio, porque hasta que experimentemos con él, podemos conocer los resultados. Tenemos de antemano posibilidades de resultados, ¿sale? Pero no podemos
determinarlos sin ejecutarlos, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a tener en una urna que hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla. ¿Y qué va a pasar si en un experimento aleatorio saco una bola al azar, ¿no? Que sea roja? Por eso digo, no puede ser determinístico, porque tenemos que decir que al azar saquemos una bola roja. ¿Cuál es esa probabilidad? Azul, negra o amarilla o azul. El determinístico sería, en cuanto yo mete la mano voy a sacar una bola negra. Pues no es real, ¿verdad? Podemos sacar otra de otro color. Entonces, por ende, sí podemos usar esto porque es un experimento aleatorio. Punto número 1. ¿Tenemos un espacio muestral? ¿Ya lo identificaron? Perfecto, yo sé que sí. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues tenemos 4 posibilidades de sacar una bola roja, 2 azules y una amarilla. Ese es nuestro espacio muestral bien definido. En este caso no hay un subconjunto más que un suceso, perdón, que acuérdate que hay un subconjunto, más que el de abajo, ¿no? Que es un suceso bidireccional, ¿no? En el sentido de que, lo platicamos ahorita, de que podemos obtener 2 resultados, ¿no? Que saquemos una amarilla, una azul, si 2 manos entraran, ¿no? Pero ahorita solamente son eventos simples, solamente lo va a sacar una mano, ¿sale? Entonces, para responder para resolver este experimento aleatorio y obtener los resultados, vamos a usar la fórmula de Laplace que estén en pantalla, que son los números de casos favorables entre los números de casos posibles. Los casos favorables, pues son 4 bolas rojas, ¿no? Eso es un caso favorable. Si quiero sacar una bola roja, ¿cuáles son mis probabilidades? 4 bolas rojas. Y el número de casos posibles, como todas las bolas están juntas, pues son 4 más 2 son 6 y una 7. Entonces son 7 probabilidades, ¿no? Pero las que sean a favor pues son de 4, de sacar una bola roja. Entonces, simplemente lo que va a hacer el profesor en pantalla es que va a hacer la operación, luego va a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje en número y no que se quede en una fracción, ¿sale? Que es la que nos permite hallar la probabilidad de un evento simple. ¿Qué es lo que dice la ley de Laplace? Que la probabilidad de un evento A, ya les explico, es el número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles o el número total de casos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, la probabilidad del evento, primero que todo les voy a explicar el número de casos posibles. O sea, ¿cuántas posibilidades hay de qué? De que yo saque una bola, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. De que yo saque una bola. Entonces, ¿cuántas bolas hay? Aquí nos lo dice en el texto que hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla. O sea, ¿cuántos son los casos posibles? El caso sería que yo saque la primera bola, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, o la séptima. O sea, en total, ¿cuántas posibilidades diferentes hay de que, digámoslo así, yo meta una mano y saque una bola? El total de casos es 7. ¿Por qué? Porque en este caso hay 7 bolas. 4 más 2, 6, más 1, 7. Este 7 va a servirnos para todos los ejercicios, ¿sí? Porque el número de total de casos, ¿sí? Para sacar una roja o una azul o una negra o una amarilla o azul es el mismo. El total siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, de ejercicio a ejercicio no va a cambiar. Ahora vamos a resolver el primer ejercicio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Entonces, aquí escribiríamos probabilidad de... En lugar de la A, escribiríamos probabilidad de sacar una bola roja. O una R, por ejemplo, roja, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a cambiar en todos los ejercicios es el número de arriba. El número de casos favorables, o sea, ¿cuántos casos, digámoslo así, si fuera una rifa y me dijeran meta la mano y si saca una roja se gana la rifa? Entonces, ¿con cuántas posibilidades cuento yo? Pues con el número de bolas rojas que hay, que es 4, o sea, el número de casos favorables en este caso es 4. O sea que la probabilidad de sacar una bola roja, la escribo por aquí, es 4 séptimos. Generalmente las probabilidades se dan así en fracción
o se dan en porcentaje. ¿Cómo se saca el porcentaje? Hacer la división y multiplicar por 100. Entonces 4 dividido en 7, que eso es 0,571428, pero bueno, no hay necesidad de colocar todas las cifras decimales. Y si ese valor lo multiplicamos por 100, entonces nos da 57, o punto en algunos países, 14%. ¿Sí? Entonces lo podemos dejar como fracción o como porcentaje, como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Generalmente el porcentaje depende de lo exacto que nosotros queramos. Por ejemplo, si ustedes escriben 57%, está perfecto. Pero bueno, vamos a pasar al segundo. Ahora la probabilidad de sacar una bola azul. Como les decía, el número de abajo, o sea, el número de casos posibles, no va a cambiar porque es el mismo ejercicio. Lo que cambia es el número de casos favorables. Entonces ahora, si yo gano la rifa con las bolas azules sacando una bola azul, entonces ¿cuántos casos me favorecen a mí? Pues el número de bolas azules que haya. En este caso hay 2. O sea que la probabilidad de sacar una bola azul, la voy a escribir por aquí para que no se me enrede todo, es de 2 séptimos. Que también si lo queremos escribir como porcentaje, entonces dividimos y multiplicamos por 100, da 28, voy a dejarlo así nada más, 28,6%. ¿Sí? Da 28,57, pero lo aproximo a 6. Tercer caso, de sacar una bola negra. Entonces el denominador no cambia, sigue siendo 7. Y ahora, ¿cuántas favorables hay? Si a mí me dicen, hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla, si usted saca la bola negra se gana la rifa. Pues obviamente, ¿cuántas bolas negras hay? No hay ninguna, o sea, sería 0 dividido en 7, que eso es 0. Entonces la probabilidad es de 0, que como lo vimos en el video de introducción, es una probabilidad imposible, o sea, es imposible que yo saque una bola negra. Y por último, sacar una bola amarilla o azul. En matemáticas o en estadística, la O quiere decir suma. Entonces, si me dicen probabilidad de sacar una amarilla o azul, me están diciendo sume las amarillas y las azules, porque yo gano con las amarillas y también gano con las azules. Entonces, por eso sumamos las amarillas más las azules, que en este caso las amarillas dice que hay una amarilla y hay 2 azules. O sea, en total yo gano con 3 bolas. Entonces aquí sería el número de casos favorables, 3, ¿sí? Que son 2 azules y una amarilla. Entonces la probabilidad de sacar una bola amarilla o una azul es de 3 séptimos, que si lo escribimos en porcentaje, aproximando da 42,9%. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios. Bueno, chicos, pues este es como la parte básica de la probabilidad, ¿no? El evento simple. Tengo un conjunto de un espacio muestral, es un experimento aleatorio, posibles resultados que tengo que llevar a cabo, acuérdate, y que todos tienen que ser con el mismo origen, que en este caso es sacar bolas, ¿no? De distinto color. Como te había comentado, se hace bajo la fórmula que ves en pantalla de Laplace, que es la probabilidad del número de casos favorables entre posibles. Entonces, los favorables, ya platicamos que se refiere a si hay cuántas bolas rojas, en este caso hay 2 azules y una amarilla. Entonces, dependiendo del número de casos por cada bola, pues es nuestro casos favorables. Y en cambio, los posibles es el conjunto de la suma de todas las bolas o de los posibles resultados, ¿no? Entonces, como te comentaba, se coloca en el primer caso, pues hay 4 bolas rojas, es 4 entre 7, 4 séptimos. Entonces, si tú pones así, la respuesta es correcta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Es de 4 séptimos. Eso es correcto. Sin embargo, para efectos ya de presentación, ¿te acuerdas, no? De dar datos más exactos, más profesionales, pues le ponemos, se hace la opción de sacar la probabilidad, se multiplica por 100, esa división, y nos da 57.14, 28.6 y 42.9, ¿sale? Acuérdate que vimos, ya como el profesor lo menciona, que vimos que había un sucesos imposibles, ¿no? Entonces, pues obviamente habíamos dicho que
pues es algo cuando no puede pasar, ¿no? Que en el caso de que hayamos hecho de que alguien se aventara de la casa y viniera Superman a rescatarlo, eso es imposible. Como es imposible sacar una bola negra, porque simple y sencillamente no hay bolas negras en la urna. Entonces, pues eso es una probabilidad imposible, un suceso imposible de realizar. Acuérdate la aportación que vimos ahorita en el video, que cuando en probabilidad o estadística ves un O, significa un más, ¿no? Entonces, amarilla o azul, lo quiere decir que tengas que hacer el cálculo con azules y luego con amarillas, ¿no? Lo que tienes que hacer es unir tus casos favorables. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de que saques una amarilla o azul? Quiere decir que tienes que sumar las dos, porque evidentemente pues puedes sacar cualquiera de ambas, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces se suman el total de ambos colores y se divide entre la posibilidad de todos los colores que están. Entonces nos da ese dato. ¿Sale, chicos? Entonces, lo vamos a dejar por hoy hasta aquí. Vamos a continuar con los temas de estadística la siguiente semana, de probabilidad, perdón, creo que es la siguiente semana, creo que la que sigue, y pues vamos a seguir platicando vamos a ver eventos compuestos, el diagrama de árbol, acuérdate, y el teorema de Bayes, ¿no? Que son formas de probabilidad muy buenas, ¿no? Entonces, pues, como siempre les recomiendo, no se atrasen con los ejercicios, vean en plataforma, descarguen su material y están todos los videos y todo lo que tú necesitas para hacer tus tareas y operaciones, ¿ok? Que tengan un excelente fin de semana y nos saludamos el siguiente viernes. Hasta luego.